Durante un conversatorio, el presidente Juan Manuel Santos pidió excusas a quienes se les ha incumplido con lo acordado en el denominado Pacto Agrario de 2013. Sin embargo, sus declaraciones no lograron atenuar las movilizaciones que ya cumplen 5 días. Santos enfrenta esta protesta cuando su favorabilidad ha caído a niveles históricos, de acuerdo con recientes encuestas. Este es el tercer paro agrario al que tiene que hacerle frente el presidente Juan Manuel Santos en los últimos 3 años. Es una movilización que se da precisamente cuando su popularidad ha caído a niveles históricos. Según la más reciente encuesta de la firma Gallup, la opinión favorable del mandatario disminuyó del 24% al 21% en los últimos 3 meses. Los campesinos lo señalan de incumplirles. En el tema de los incumplimientos, pero también los temas que no se pudieron tener acuerdos con el gobierno. Uno, como es el tema de la minería, el modelo económico del país y el tema de la distribución de la tierra en el país. Son motivos que los han llevado a manifestar en muchos casos con métodos cuestionables e incluso ilegales como el bloqueo de importantes vías de la nación. En total, de los 32 departamentos de Colombia, en 17 se han presentado alteraciones del orden público. El suroccidente de la nación es el más afectado. En el Cauca, en los municipios de Caldono y Piendamó, al menos 5.000 indígenas obstaculizaron el tráfico en la vía panamericana. En el Chocó, en la vía que comunica a Quibdó con Medellín, hay cerca de 500 manifestantes. En Aguachica, a la altura del corregimiento Besote, hay 7.000 campesinos. El gobierno ha tildado de injusta la protesta campesina y ha insistido en su llamado a dialogar antes de continuar las protestas. Yo sé que hay gente hoy, en este momento, protestando porque no les ha llegado alguno de los recursos, algunos de los proyectos. Tienen todo el derecho a protestar. Muchos de ellos se les ha prometido algún tipo de ayuda y no les ha llegado. Les pido excusas. Vamos a hacer lo posible porque les llegue lo más pronto, pero a muchos, a la mayoría sí les ha llegado. Los manifestantes alzan su voz de protesta contra el aumento de las importaciones de alimentos, que atribuyen principalmente a los tratados de libre comercio. También alegan altos índices de pobreza rural y la falta de tierras propias para cultivar. Piden además participación en las conversaciones de paz que el gobierno sostiene en Cuba con las FARC. Saludamos en Bogotá, la capital colombiana, a Dora Tavera, consejera de Administración y Finanzas de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Dora, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Sí, muy buenas noches, gracias a ustedes por esta oportunidad de dirigirnos al pueblo de Colombia. Preguntaba al señor César Pachón en minutos atrás, antes de saludarle a usted, sobre dónde creen ustedes que hay la mayor falla por parte del gobierno nacional en los pactos o en los acuerdos de hace un par de años. ¿Dónde sienten ustedes que está la principal falla del gobierno? Bueno, eso es una falla generalizada para todos los sectores en Colombia. No hay un cumplimiento real y efectivo en las acciones que se han acordado en pasadas mingas o en pasados paros. Ha habido un cumplimiento parcial, pero en general en Colombia, tanto para pueblos indígenas como para comunidades campesinas y afros, no se ha cumplido la totalidad de los acuerdos como debería cumplirse, con las acciones efectivas en los territorios, con el cumplimiento de los mínimos que se piden al gobierno para que nuestras comunidades y nuestra gente esté bien. Dora, en el suroccidente de Colombia es donde más fuerte se ha sentido el tema de las movilizaciones y donde se han presentado algunos desórdenes. Hablábamos con el señor César Pachón de todo lo que se ha presentado a lo largo de estos días. ¿Usted ha tenido contacto con el CRIC, con el Consejo Regional Indígena del Cauca? ¿Le han manifestado cuál es el balance de los 2 días que llevan dialogando con los enviados del presidente Juan Manuel Santos? Estamos hablando que en la zona hay 5 ministros y que están planteándole la problemática de la zona. ¿Cree usted que tendrá solución quizás esta misma noche o en los próximos días?
debería tener solución esa misma noche o en los próximos días. Llevamos no solamente 5 días esperando, yo creo que llevamos muchísimos tiempo, muchísimas décadas esperando que el gobierno de Colombia cumpla con los compromisos. Ha sido histórica esta lucha, tanto de pueblos indígenas como de campesinos y afros. Debería solucionarse en este momento, no ha debido llegar a tantas acciones violentas ni a tantas confrontaciones con nuestro pueblo, con la gente de Colombia. Creo que el gobierno colombiano en cabeza del presidente debe cumplir inmediatamente con las peticiones que nosotros estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Eso no debe darle más largas. Llevamos muertos, tenemos centenares de heridos, mujeres embarazadas que en ese momento perdieron sus bebés, tenemos mujeres heridas en este momento. Entonces no creo y no es justo que al pueblo de Colombia se le lleve hasta tal punto. El gobierno debe solucionar inmediatamente esta problemática, y yo creo que debe hacerlo de una manera seria, responsable y sobre todo con la mejor disponibilidad y la mejor voluntad que debe tener un gobierno para la gente. Dora, ¿dónde está el origen o por qué se dan esas confrontaciones? ¿Dónde llega a presentarse las muertes o por qué se dan esas muertes, esos actos de violencia? Vemos también uso de artefactos explosivos no convencionales, vías bloqueadas, ataques a buses. ¿Por qué se dan todos estos elementos? Pues sencillamente se dan porque de otra manera no nos escuchan. Yo creo que nosotros, en particular los pueblos indígenas en Colombia, le hemos demostrado al país y al mundo que somos los principales actores de paz. Pero sencillamente cuando el gobierno de Colombia no atiende nuestras mínimas exigencias, lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. No quisiéramos hacerlo. Yo creo que el pueblo de Colombia merece respeto, los pueblos indígenas merecemos respeto y merecemos ser escuchados. No basta con solo promesas, no basta con solo documentos, no basta con solo reuniones. Tenemos que hacer efectivas esas acciones realmente a quienes las necesitan, que en este caso es la gente que está en los territorios, en las comunidades, y la gente que en este momento necesita soluciones inmediatas. Históricamente nos ha tocado recurrir a estas vías para poder conseguir algunas acciones que el gobierno haga con nosotros, el pueblo de Colombia. Y las confrontaciones se dan sencillamente porque el gobierno no permite que se haga esta clase de manifestaciones. No debería ser así. Deberían respetarse la vida de la gente, y sobre todo la gente que está tratando de vivir en paz en las comunidades, la gente que lo único que quiere es vivir tranquilo y tener que acostarse tranquilo y despertar tranquilo y saber que va a amanecer bien. Solamente eso. No debería darse esto en Colombia. Ahora, Dora, ya voy con César Pachón también, que nos sigue acompañando desde Tunja, en Boyacá. Para cerrar el tema de la violencia, de lo que se ha presentado en los últimos 2 días o 3 días, le quiero preguntar, Dora, ¿en algún momento usted ha podido dialogar con ellos y decirles, esta no es la manera? Vamos a abrir la vía panamericana, vamos a permitir el libre tránsito entre personas que van de Cali a Popayán o hasta Pasto, o al revés, Pasto, Popayán, Cali, y vamos a tratar de concentrarnos, de hacer la manifestación, pero no obstaculizar las vías, no atacar camiones, no quemar camiones, no romper vidrios de los buses de servicio público. ¿Usted ha podido hablar con ellos y les ha expresado que tal vez esa no es la manera? Nosotros hemos estado en la mejor disponibilidad de conversar pacíficamente. Desde la madrugada del lunes que nos hemos dado la tarea de salir a exigir que se reúna con nosotros, hemos presentado toda la disponibilidad pacífica. Lo hemos hecho ante el gobierno y lo seguimos sosteniendo, que se realice ya, que se instale ya la Mesa Nacional de Negociación, que se miren esos puntos en los que no nos están cumpliendo y que realmente se hagan acciones
necesarias para que se cumplan esos puntos. Y pacíficamente nosotros, el pueblo de Colombia, los que vivimos en los territorios, los que estamos en las comunidades, los que estamos allá en las veredas, en las montañas, en los ríos, somos la gente más pacífica del mundo. Entonces no podemos decir que somos violentos, que estamos incitando, que estamos tapando o taponando carreteras y esto solo por gusto. Solamente necesitamos que se escuchen y pacíficamente podemos hacer un diálogo cordial entre el gobierno y nosotras, la gente de Colombia que está volcada a las calles. Perfecto. Permítame, Dora, y permítame, César, quiero saludar a los protagonistas de la noticia. Tenemos ya contacto con Luis Fernando Arias. Él es consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC. Está liderando precisamente esa denominada minga indígena en el Cauca y tenemos sonido con él telefónico en el lugar de la noticia. ¿Me escucha, Luis Fernando? Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Luis Fernando, el día de hoy tenemos entendido que varios ministros, 5 en su totalidad, estuvieron reunidos con algunos líderes o están hasta este momento reunidos con algunos líderes de la protesta y la manifestación. ¿Qué ha pasado con esa delegación de ministros? ¿Han podido llegar a algún acuerdo? ¿La vía está normalmente transitando entre Cali y Popayán? Bueno, en estos momentos la vía panamericana se encuentra cerrada desde Santander de Quilichao prácticamente hasta Popayán por las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que hacen parte de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. En segundo lugar, es importante precisarle a la opinión pública que la mesa única de negociación entre el gobierno nacional y los sectores que hacemos parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular aún no ha sido instalada por parte del gobierno nacional. El día de ayer le radicamos un documento al señor presidente de la República donde le planteábamos que esa mesa se llevara en la ciudad de Cali y estamos a la espera de la respuesta del gobierno nacional para iniciar este diálogo que pareciera que mañana hubiera un diálogo exploratorio con el señor ministro del Interior, pero estamos a la espera de la confirmación de eso. Lo que ha ocurrido hoy en La María es un diálogo entre las comunidades indígenas del Cauca representadas en el CRIC con el gobierno nacional. Luis Fernando, pero eso quiere decir que no hay avances en el día de hoy y que todo se sigue aplazando y quizás llegar a esa fecha del martes 7 de junio a las 9 de la mañana en Bogotá, donde se sesionaría esta mesa única nacional. Eso quiere decir que la vía seguiría cerrada, que no va a haber tránsito entre Popayán, Cali o Cali, Popayán, Pasto. Sí, en estos momentos nosotros nos mantenemos en decenas de puntos a lo largo y ancho del país, porque no solamente la Panamericana, es la vía Buenaventura, es el eje cafetero, es las vías al oriente colombiano, es la troncal del Caribe, son muchas regiones del país, es la vía férrea del Cerrejón, son muchos puntos del país donde hoy los pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos nos encontramos asentados a la espera de que se pueda iniciar la negociación con el gobierno nacional. Vuelvo e insisto, le hemos radicado el documento al señor presidente de la República y estamos a la espera de la respuesta del gobierno nacional para que nos sentemos y resolvamos esta situación que se presenta hoy en el país. Luis Fernando, finalmente, el tema de la violencia que ha empeñado toda la protesta, toda la manifestación, la ha empañado y ha, de verdad que ha echado al traste quizás las intenciones de ustedes de manera pacífica, con documentos en mano, con exigencias y con compromisos de hacerlas realidad. ¿Qué pasó en estos días donde murieron lamentablemente 2 indígenas, donde se han presentado ataques al servicio público, a los camiones, se han quemado camiones, la vía, usted mismo lo está ratificando, está cerrada, se hace daño en una zona que necesita movilizarse a personas que quieren viajar, por ejemplo, a la ciudad de Cali? Bueno, nosotros en primer lugar rechazamos y condenamos el asesinato de los 3 compañeros indígenas que hemos tenido hasta este momento, porque son 3 los que han sido asesinados por la fuerza pública y más de 150 compañeros heridos en el marco de este proceso de la minga, además de otros compañeros que han sido retenidos por la fuerza pública. Nosotros rechazamos y condenamos la actitud de guerra que el gobierno le ha dado a la minga, los señalamientos que el gobierno ha venido haciendo de que esta jornada de movilización ha estado infiltrada por actores armados. Nosotros rechazamos y condenamos ese tipo de señalamientos y llamamos al gobierno nacional
a que nos sentemos a dialogar, a que busquemos una salida a esta problemática por la vía del diálogo, pero nosotros nos vamos a mantener en las carreteras. Y quiero además aclararle al país que los pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos somos pueblos que históricamente hemos tenido una vocación de paz, una vocación pacifista, y que aquí no hay ninguna intencionalidad de hacerle daño a la ciudadanía o de bloquear las vías, que la gente no se pueda movilizar. Aquí la situación es que el gobierno atienda las justas e históricas demandas de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos que hemos venido reclamando históricamente. Hace 2 o 3 años hubo un gran paro agrario, hubo una gran minga indígena, de eso hubieron unos acuerdos y es que el gobierno ha incumplido. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad política de cara al país y no simplemente pedir excusas, sino cumplirle a los indios, campesinos y negros de Colombia. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, gracias por estar con nosotros en directo desde el lugar de la noticia en el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano. Una buena noche para usted. Bueno, buenas noches. Regresamos con César Pachón, ingeniero agrónomo, líder y vocero nacional de Dignidad Agropecuaria, presidente de Dignidad Papera en Boyacá. César, una última pregunta. ¿Usted cree que lo que está viviendo el suroccidente del país se va a generalizar y va a seguir en otras zonas? Ya no vamos a hablar únicamente del suroccidente. Noto muy seguros a los representantes de la UNIC en el sentido de seguir adelante hasta que el gobierno no cumpla con lo que se le está exigiendo. Me preocupa que se expanda el tema por todo el país y que se vean afectadas otras zonas. Bueno, pues la verdad que lo que dice Luis Fernando tiene razón. Es una comunidad muy organizada y ellos van a seguir y la disposición es total. Pero que se extienda hacia el resto del país depende del gobierno nacional. Eso sí depende de la respuesta, la tiene el gobierno nacional. Me gustaría que si está el doctor Luis Fernando Velasco o alguien que nos pudiera contestar cuál es su disposición, su voluntad política. Nosotros personalmente como campesinos boyacenses, a pesar de que ahora no tenemos condiciones para salir a las carreteras debido a la muerte de los indígenas, compañeros, hermanos nuestros también, vamos a hacer alguna manifestación en nuestro territorio, de pronto de una forma pacífica, y esperar pues la respuesta del gobierno nacional. El gobierno nacional es quien tiene la respuesta si se extiende o no se extiende. Nosotros vamos a siempre apoyar la no violación de los derechos humanos y estamos indignados, y yo creo que el país está indignado. Invito a todo el país a que organice cacerolazos, marchas pacíficas y le demos todo un apoyo a la Organización Nacional Indígena de Colombia, a la Cumbre Agraria, a los compañeros que están frenteando este proceso de paro. César, ojalá que así sea, pero le repito, y este es el llamado quizás desde el programa, que se haga de manera pacífica, que no se presenten actos de violencia y sobre todo que la población no se vea afectada, como lo está pasando en el suroccidente de Colombia, donde hay miles de personas que en este momento están varadas en el departamento del Valle del Cauca y en el departamento del Cauca y quizás también en Nariño, donde ya se empieza a sentir problemas de abastecimiento, problemas de gasolina. Ojalá que si se hace en otras partes, que sea pacífico. Una buena noche para usted, César. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Jesús, muchas gracias. Una buena noche. Saludos a todos. Gracias, César. Vamos a invitar a nuestros televidentes a opinar este tema en la noche de hoy. Agremiaciones campesinas e indígenas de Colombia aseguran que el gobierno nacional aún no les ha cumplido con los compromisos de la anterior huelga. ¿Qué opina usted del manejo que le ha dado el presidente Juan Manuel Santos al sector del agro en Colombia, hoy nuevamente en paro? Respondan a la cuenta de Twitter del programa La Noche y en las cuentas de nuestro equipo periodístico. Vamos de inmediato con opiniones en sus pantallas. Fabián Manrique le ha dado un manejo deplorable. Para el gobierno el campesino no existe. Otra opinión. Diana Rodríguez, el manejo ha sido el adecuado. Ha intentado fortalecer el campo y ha querido corregir los errores de la administración pasada. Más opiniones. Francisco Javier, no hay gobierno alguno que le haya dado la mano, solo mentiras. Así el campo está muriendo y el campo es un poder de un país. Hacemos la pausa comercial, regresamos en unos minutos. Ya regresamos con La Noche.